Bueno, buen día, buen día. Bueno, esperamos que alguien se conecte. Hermoso día, gracias a Dios. Hermosa mañana, el sol que está asomándose. Y hoy tengo la bendición, primeramente de Dios, de Él, de estar acá. La bendición de en este día compartir su palabra. Así que bueno, voy a esperar unos minutos a ver si se conecta alguien. Si no, arrancamos. Si hay alguien conectado, me habla, me avisa si se ve, si se escucha bien. Y bueno. Bien. Un día precioso, un día hermoso. Gracias, Señor, por tanto. Hola, hola, ¿hay alguien por ahí? Si hay alguien conectado, me habla, me dice si se ve, si se escucha bien. Así arrancamos, igual ya arrancamos. A ver. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, arrancamos dejando todo en manos de Dios. Señor mío, Dios mío, gracias por este día maravilloso, gracias por la oportunidad, Señor. Gracias por despertarme, Señor. Gracias porque estoy acá, es por tu gracia, Señor. Padre mío, Dios mío, te ruego en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que perdones mis pecados, Señor. Y que en esta mañana, Señor, que tú, Padre bueno, Dios divino, me guíes, Señor. Me guíes a compartir tu palabra, Señor. Bendito Dios. Llena mi corazón y mi boca, Señor, de tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te ruego, Señor. Espíritu Santo, guíame. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor mío, Dios mío. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, por tanto en nuestras vidas. Poderoso Dios, dejo todo en tus manos, Señor. Señor, yo sé que tú tienes el control absoluto de mi vida y de este momento, de este tiempo, porque fue diseñado por ti, Señor. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor mío, Dios mío. Gracias, poderoso Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, yo te doy las gracias, papá. Amén y amén. Bueno, bendecida de poder estar acá y compartir la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a dar comienzo.
Eh, Vamos a dar comienzo. Bien. El título del tema de hoy está titulado El dominio propio. Dominio propio. Una palabra fuerte, ¿no? Dominio propio. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el total dominio propio primeramente de nosotros? No es fácil, porque somos seres humanos. Hay cosas que nos hace poner nerviosos, nos hace enojar también, ¿por qué no? Enojar hace que muchas veces, por no tener ese control, por no tener eso, muchas veces nos hace llevar a tener: hola Sara, buen día, bendiciones, Dios bendiga tu vida. Hola Griselda, buen día, bendiciones. Dígame si escucha, si está fuerte la alabanza, dígame por favor si se escucha y si se ve bien, les voy a agradecer. Decía, ¿no? Muchas veces no tener ese dominio, no tener ese control, no saber callar a tiempo o no saber esperar, guardar silencio. Muchas veces entramos en conflicto o entramos en eso, esa ¿no? Que nos lleva a tener con la persona. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, que tenemos este libro maravilloso que Dios nos dejó, que es la Biblia, donde tenemos toda la respuesta para todo. Y gracias, Sara. Y lo único que necesitamos es abrir ese libro y buscar. Hoy tenemos las posibilidades de las redes, de abrir, googlear, buscar qué nos dice Dios a través de cada situación, ¿no? Y como también tenemos la bendición y la posibilidad de tener un Dios que nos perdona, pero para eso tenemos que tener eso en el corazón nuestro, el querer, ¿no? Buscar de Dios y bueno, y hacer lo que Él nos manda. Muchas veces no podemos, o hay algo que lucha contra lo que Dios nos manda a hacer, ¿no? Ya sea nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro orgullo, y muchas veces eso se va alargando y el tiempo va pasando y no nos damos cuenta cuánto ha pasado, cuándo pasó de ese momento, pero acá estamos, gracias a Dios. Tenemos este libro maravilloso, como decía, y tenemos un Dios que Él es un Dios de oportunidades, que Él quiere lo mejor para nosotros, y solo Él, como dice su palabra, solo Él tiene palabra de bien para nosotros. Solo Él sabe por lo que nosotros vamos a pasar. Él solo sabe en qué tiempo. Así que acá estamos. Vamos a... el texto de hoy es Mateo 5, del 21 al 26. El tema es la persona que controla sus pasiones crece en la fe, ¿no? Bueno, vamos a leer Mateo 21 al 26. Dice Mateo:
21 al 26 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El 26 dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bien claro está, ¿no? Bien claro está. Lo que Dios nos advierte, porque acá hay advertencia, nos advierte, nos hace una pregunta: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Pero yo digo que cualquiera que se enoje, como hablaba al principio, ¿no? Muchas veces nos enojamos, tomamos distancia, no solo del hermano espiritual, sino de familia. Tomamos distancia. ¿Qué no nos pasó? Claro que sí, sí que nos pasa. Y también está bueno que nos pase para poder luego venir a la palabra y buscar y saber qué nos dice Dios cuando estas cosas suceden, o cuando llamamos de una manera incorrecta a alguien, ya sea necio, ya sea fatuo. Dos palabras que tienen significados, y acá bien dice su palabra que al llamarlo necio a su hermano será culpable ante el concilio, y llamarlo fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y muchas veces largamos palabras, decimos: es un tonto, es esto, es aquello. ¿Me entendés? ¿Cuántas palabras? Sin darnos cuenta, sin pensarlo, sin mirarlo, aunque sea pensar, tener ese temor de Dios, ¿no? Porque hay que tener temor de Dios, pero no miedo. Temor es respeto, obediencia, de saber qué es lo que Dios nos dice, cómo quiere Dios que nos comportemos, cómo quiere Dios que nosotros actuemos en estas situaciones. Y bien lo dice su palabra. Y Él lo dice, y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así es. Bueno, como decía, el título es el dominio propio. Mateo 5, 21 al 26. La persona que controla sus pasiones crece en la fe de Jesucristo, dado
que las pasiones determinan las acciones. Entonces, la persona que controla sus pasiones, la persona que controla eso, las pasiones, crece en la fe. Tenemos que controlarnos, controlar la lengua, ¿no? Nuestras emociones, las pasiones, antes de hablar, antes de llegar a esa situación, ¿no? Controlar, para que crezcamos en la fe de Jesucristo, dado que las pasiones determinan las acciones. La área en la cual abarca esto es la educación cristiana. ¿Qué área toca esto? Es la educación cristiana. Controlar, tener esto, pensarlo, detenernos. Crece la fe y también nos educamos. Nos educamos como hijos de Dios. Nos educamos. El propósito. Hay un propósito en cada palabra, en cada hablar de Dios. Él nos exhorta, Él nos guía, Él nos direcciona. Él hace que podamos arrepentirnos, arreglar la situación, y no que se estire, y no que pase tiempo. Y hay veces que va a pasar que no nos vamos a dar ni cuenta y que ya ha pasado tiempo que hemos quedado en esa situación sin darnos cuenta muchas veces. Muchas veces no nos damos cuenta o pensamos que no es tan grave lo que como hemos hablado, hermano, o lo que hemos pensado, lo que hemos dicho. Pensamos que no es, porque tampoco es para que se ofenda, tampoco tan sensible, tampoco le dije, wow. No, bien lo dice la palabra, bien lo dice. En Éxodo 20:13 dice, no matarás. En Deuteronomio 5:17 también se repite la palabra no matarás. Ahora, en Lucas 12, vamos a leer Lucas 12, ¿qué nos dice? Lucas 12. Del 57 al 59 dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. El Señor hace una pregunta. Su palabra hace una pregunta. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Quien controla sus pasiones crece en la fe de Jesucristo, dada que las pasiones determinan las acciones. Jesús exhorta a sus discípulos a aprender a controlar sus pasiones. En primer lugar, toma la ira como ejemplo. La ira. Dios toma como ejemplo la ira.
como ejemplo, usando una hipérbole que es o exageración. Usando una hipérbole, dice, o exageración. Sostiene que toda persona que se enoja con otra y la insulta se expone a ser condenado en el juicio final. Bien claro, Jesús exhorta primeramente a los discípulos como a nosotros también, a nosotros que somos su pueblo, que somos sus hijos. Él nos exhorta a aprender a controlar las pasiones. Y como ejemplo pone la ira, porque muchas veces una discusión, una reunión elevada de tono, de voz, lleva a eso, sale la ira. O cuando hablamos uno arriba del otro y no somos escuchados, ¿no? Sale la ira humana. Y acá el Señor pone como ejemplo eso. Lo primero es la ira. O exageración. Sostiene que toda persona que se enoja con otra y la insulta se expone a ser condenada en el juicio final. No es que, nos enojamos, damos la vuelta y nos vamos. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que detenernos y no olvidar lo que estamos haciendo, a qué nos estamos poniendo, qué es lo que nos va a encerrar, qué es lo que nos va a atar. Que no es que ya está, te lo dije, me voy, chao, hasta la próxima. No, se expone a ser condenado en el juicio final. Queda claro que la persona que carece de autocontrol no puede alcanzar la madurez espiritual. También eso. Cuando carecemos de autocontrol, no podemos alcanzar la madurez espiritual. Si nosotros no controlamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, la ira, la lengua, el hablar, las palabras, no podemos alcanzar esa madurez espiritual de cual el Señor nos habla. Por eso es necesario muchas veces callar y quedar como no nos ve. Vio que no tenía la razón, vio cómo se cayó, porque no tuvo respuesta, no pudo contestarme, sabía que estaba equivocada. No importa lo que el otro puede pensar, cómo te caratule. Lo importante es que nosotros sepamos cómo estamos, cómo quedamos delante de nuestro Dios y Padre. O qué estamos haciendo con el Espíritu Santo que habita dentro nuestro. Si estamos escuchando, si estamos sintiendo esa guía que Él nos está dando cuando nos dice silencio, guarda silencio, no discutas, no abras la boca, no vaya a ser que largues una palabra la cual termines condenada. Eso también es importante, escuchar, guardarse silencio, a no entristecer al Espíritu Santo, que es nuestro guía y ayudador. Y a veces, cuando pasan esas situaciones, hablamos y subimos la voz, que no podemos escuchar
No podemos sentir lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Porque bien dice su palabra, que Él fue dejado, habita adentro nuestro, para ayudarnos y guiarnos. Queda claro que la persona que carece de autocontrol no puede alcanzar la madurez espiritual. La persona que no puede controlar sus pasiones tampoco puede controlar su conducta. ¿Es no? No podemos. No podemos. Porque ya la ira, como dice acá, las pasiones, y ya están allá arriba. ¿Cómo hacemos? Nuestra conducta tiene que ser intachable, por decir, ¿no? Que nos cuesta, sí que nos cuesta, pero que nos esforcemos, que seamos razonables, que seamos conscientes, a qué nos llevas, a dónde nos lleva, a no poder controlar, la situación, a no poder controlar nuestras emociones o los pensamientos, porque también es eso, porque hablamos y los pensamientos caen y caen y caen, y cuando nosotros estamos en esa situación, ¿quién es el que, perdón, creo que se me salió ahí, quién es el que aprovecha? El enemigo aprovecha ese momento, porque el enemigo está atento a ver qué estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo nosotros, cómo hablamos. Él también aprovecha esa situación, ¿no? Él también aprovecha ese momento y empieza a tirarte. Y entonces, si uno perdió el control de eso, si uno perdió la dirección y la guía del Espíritu Santo, ya hacemos lo que nos manda la carne, lo que nos manda las emociones, lo que el enemigo está poniendo ahí, esos pensamientos que empiezan a caer, actitudes. ¿Y cómo queda nuestra conducta? ¿Cómo quedamos delante de nuestro Dios? ¿Cómo quedamos encerrados ante una condena, ante un juicio? Porque bien nos dice la palabra. Bien nos dice. ¿Podemos? Sí que podemos. Sí que podemos controlar. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos un silencio, si nosotros tenemos ese dominio, ese control de decir me callo para guardarme, me callo para no entristecer al Espíritu Santo, me callo porque sé lo que dice la palabra y no seguir discutiendo, entonces ahí crece la fe, crece nuestra madurez espiritual, crece como crecemos espiritualmente, crece ese dominio propio, el control, podemos tener ese control, dejamos que el Espíritu Santo nos siga guiando, nos siga ayudando. Después de esa situación, ¿quién de nosotros no ha tomado este libro hermoso y lo ha buscado? ¿Quién de nosotros no lo hizo? Creo que la mayoría lo hacemos. Yo cuando algo me pasa, una situación que me lleva a eso, ya sea en reunión, en la casa, en mi matrimonio, o con mis hijos, o aún con mis nietos, yo agarro, busco
¿Qué dice Dios? ¿Qué me dice Dios en su palabra? ¿Cómo corrijo eso? ¿De qué manera lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Buen día, Raúl. Bendiciones. Dios lo bendiga, pastor. Que Dios le regale un día lleno de bendiciones, de su gracia y de su presencia a usted y a los tuyos y a los suyos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, un control, controlar. Y cuando leía este texto, cuando lo leía, y Dios nos habla y nos dice, nos exhorta, y en Lucas como nos dice, nos habla el Señor diciendo: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Procura arreglarlo antes posible la situación. Procura. Porque si no, si quedas encerrado en eso, en un juicio, cuanto más dure esa situación sin ser ordenada, nos estamos condenando a nosotros mismos a perder la bendición, a que nuestra vida espiritual siga creciendo, a que nuestro dominio propio siga creciendo, a tener el control. Ayer en la reunión fue tremendo ese video, fue tremendo la enseñanza que hemos recibido, la palabra de nuestro pastor. Y no podemos decir que no, nadie nos enseñó. No podemos decir que no hemos oído, no hemos escuchado. Porque bien dice en Mateo 5:21 dice: ¿oíste? Sí que lo hemos oído. Sí, sabemos lo que dice la palabra, lo que nos dice Dios cuando estas cosas pasan y no las arreglamos a tiempo. Sabemos. No permitamos que esa situación se alargue. No permitamos que el enemigo gane ventaja. No permitamos de que perdamos las bendiciones de nuestro Dios y Padre. No entristezcamos al Espíritu Santo. No. Y lo dice: procura en el camino arreglarte con Él. Y ayer la palabra que recibimos, la enseñanza que hemos recibido, mientras tengamos vida, mientras respiremos, mientras tengamos la oportunidad de arreglar la situación, aprovechemos de arreglar la situación. Porque, qué triste, porque nosotros no sabemos hasta cuándo. Hoy estamos acá, ahora en este momento estoy acá, pero yo no sé cómo va a ser mi día. Solo espero en Dios y estoy en sus manos, mi vida le pertenece a Él. Pero cómo estoy yo con los demás, con los que me rodean. Entonces tenemos que estar a cuenta con todos, primeramente con nuestro Dios. Estar a cuenta con los hermanos, con la familia, con el vecino. Si hemos ofendido, pedir perdón. Si hemos dicho una palabra que quizás para nosotros, como decía al principio, para nosotros nos pareció sencilla, que no es nada, pero no sabemos qué ha causado en el hermano o en la familia o con quien tuviste esa discusión. Y te digo, dice el 59, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y no.
Si no arreglamos la situación, si no la hablamos, si no vamos y hablamos con quien tenemos que hablar, primeramente con Dios y después con la persona, y lo hacemos de corazón, no vamos a salir. No vamos a salir. Bien dice su palabra Mateo, dice, si llamas necio a su hermano será culpable. Necio, significado de necio, ignorante, que no sabe lo que podía o debía hacer. Falta de inteligencia o de razón. El significado, porque dice, o llama cualquiera y le diga fatuo, quedará expuesto al infierno del fuego. Fatuo, lleno de presunción o vanidad, infundado y ridícula. El significado de necio en la Biblia, un necio o, entre comillas, tonto, es alguien que rechaza la sabiduría y la guía de Dios, desprecia la corrección, actúa con imposibilidad, con maldad y soberbia, y se niega a aprender de sus errores, contrastando con las personas sabias que tiene de Dios y busca, que tiene a Dios y busca su conocimiento. No es solo falta de conocimiento o inteligencia, sino una decisión moral. Que tampoco no es solo una falta de conocimiento, sino una falta de decisión. De nosotros depende crecer, hacer lo que tenemos que hacer. De nosotros depende no quedar estancado en lo espiritual. De nosotros depende no quedar condenado, como dice el Señor en su palabra. De nosotros depende en hablar, en acercarnos al hermano o a quien sea con quien hemos tenido eso que quedó así, en arreglar. No es solo una falta de conocimiento o inteligencia, sino una decisión moral de vivir sin la verdad divina, llevando lo mismo y al conflicto, llevando a la ruina y al conflicto. Así es. Vivir sin la verdad divina. Vivir sin la verdad divina, no, sabemos que no es de bendición. Nosotros que conocemos, no podemos llevarnos a la ruina y al conflicto. No podemos, no podemos. En Lucas, la palabra nos da el discernimiento y responsabilidad. Nos habla sobre el discernimiento y la responsabilidad que tenemos nosotros. Porque Jesús hace una pregunta. Él pregunta, en el 57 pregunta. Él hace una pregunta que dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Una pregunta, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué? Esto es un llamado a la madurez espiritual y a no dejarse llevar pasivamente por las circunstancias, sino a entender
los signos de los tiempos y tomar decisiones correctas. No dejar, tomar, entender que el tiempo pasa. Y que mientras estemos acá, tenemos la posibilidad de arreglar la situación o estar a cuenta con el hermano, con Dios, que lo hagamos. No dejemos pasar el tiempo. No lo dejemos. No lo dejemos. Mateo enseña que la justicia va más allá de no conectar actos físicos, de no matar. Así es, enseña que la justicia va más allá de conectar actos físicos como el asesinato. Incluye la ira injustificada, que no es solamente, si yo no maté, muchas veces decimos, pero si no maté a nadie, ¿a quién he matado? Yo no he matado a nadie, pero muchas veces las palabras, las actitudes, cómo hemos mirado, o quizás no hemos saludado al hermano y hemos estado ahí. No es solamente eso, no se trata de que si has matado o no has matado, no, incluye la ira injustificada y los pensamientos de odio, que son pecado en sí mismo y un peligro para el reino de Dios. Jesús insta a la reconciliación inmediata. Dios quiere que sea inmediato la reconciliación, el arreglo, el perdón, pedir perdón. Que no se extienda el tiempo, que no nos olvidemos, que no nos minimicemos a la situación, y no guardando rencor, usando el ejemplo de un litigio legal para ilustrar la urgencia de arreglar las cosas antes del juicio divino, advirtiendo sobre las consecuencias eternas. Porque nosotros no sabemos lo que nos va a pasar mañana. Nosotros no sabemos qué va a pasar cuando salimos a la calle. Entonces, tenemos que estar a cuenta. Tenemos que estar a cuenta. Muchas veces cuesta acercarnos con la persona con la que hemos tenido algo. Nos cuesta. Y a mí me ha pasado una situación reciente, no hace mucho. Pero como siempre decimos, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios te da la oportunidad. Dios te da, Él ordena, Él provoca ese tiempo. Él ahí, para que vos vayas y pidas perdón, arregles. No que le diga, che, mira, discúlpame, estuve mal. No, perdóname. Primeramente a Dios y después a la persona. Y esto no habla solamente del hermano en la iglesia, en la congregación. No, esto habla en general, en varias áreas de nuestras vidas, con nuestros seres queridos, con yo más que tengo negocio. Muchos, ¿cuántos nosotros no trabajamos en un lugar público o tenemos negocio, estamos en contacto con muchas personas y muchas veces una actitud, un dicho, una reacción, un reclamo de una persona, de un cliente, uno actúa? Dios no permita. Dios no nos permita. Porque, a ver, si pasa con un hermano la fe, tenemos la posibilidad de ir, sabemos que lo vemos el miércoles, lo vemos o levantamos el teléfono y hablamos con el hermano. Si es un familiar, también podemos ver si es mi hermana, si es mi hermano, si es mi esposo, si es mi hijo, lo hacemos. Pero si es una persona que no conoce de Dios,
Pero si es esa persona que vos no tenés la oportunidad de verlo seguro o de poder charlar y pedirle perdón, acá te dice, te lo dice. No quedas libre hasta que no pagues, hasta que no hables, hasta que no arregles la situación. Quedas encerrado en esa condena, en ese juicio final. Entonces, que seamos conscientes, tenemos que ser conscientes y tener ese dominio propio. Controlar nuestra lengua, controlar nuestras emociones, nuestros impulsos. Reconciliación inmediata con el hermano agraviado, resolviendo conflictos rápidamente y no guardando rencor, usando el ejemplo de un litigio legal para encontrar la urgencia de arreglar las cosas antes del juicio divino, advirtiendo sobre las consecuencias eternas. El versículo 21 y 22 de Mateo 5, Jesús confronta la interpretación logística de los escribas. Él confronta la interpretación que hacen los escribas y los fariseos, que se centraban en una sola cosa. ¿Y cuál era? No matarás. Acto físico, no matarás. Ellos se centraban en eso y ya estaba. Y él dice, Jesús confronta la interpretación logística de los escribas y fariseos, que se centraban solo en el acto físico. No matarás. No matarás. Expone el mandamiento, la ira, el insulto, el insulto, decir necio, estúpido, y el desprecio son como el asesinato en el corazón, llevando al juicio divino. No es que solamente no matarás. No, si yo no he matado a nadie hasta ahora. Entonces, no, bien lo dice. Expone el mandamiento, la ira, el insulto, el decir necio, estúpido, y el desprecio son como el asesinato en el corazón, llevando al juicio divino. La ira egoísta que defiende nuestros propios derechos es la que nos separa del reino de Dios. La ira egoísta. La ira egoísta en creer que nosotros tenemos la razón, en que hemos hecho lo correcto, en que se lo merecía. La ira egoísta. Nuestro propio derecho es la que nos separa del reino de Dios. Tengamos cuidado. No solo el acto de matar. No solo el acto de matar es pecado, o es quedar, o tenés que pagar una condena. No, no. Sobre estas palabras también. La urgencia de la reconciliación. Mateo 23, 24. Porque lo dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, si estás ofreciendo un regalo a Dios como la adoración, y recuerdas o recordamos que tenemos algo con el hermano, ¿qué tenemos que hacer? Pausar la adoración, pausar
la adoración que estamos haciendo a Dios. Y la prioridad es ir y reconciliarte primero con el hermano, buscando un acuerdo amistoso antes de continuar con la adoración. ¡Wow! Y muchas veces cantamos, adoramos a través de la alabanza, levantamos las manos, proclamamos su nombre, aún teniendo algo con el hermano, sabiendo que tenemos algo con el hermano espiritual, algo con el hermano de sangre. ¿Cómo nos habla el Señor? ¿No? La obediencia retrasada es desobediencia. La obediencia retrasada es desobediencia. No podemos pecar, rezar para empatar. Esta parte No. No podemos orar o pecar, orar para empatar. Muchas veces decimos, pero bueno, Dios perdona, Dios me perdona. Sí, Dios nos perdona, es verdad. Y millones de veces. Y Él lo seguirá haciendo, porque Él es amor, porque Él es Dios. Claro que sí. El versículo 25 y 26 dice, Jesús usa una analogía legal. Arréglate con tu adversario o hermano mientras vas con él. ¿Qué nos enseña? Que tenemos que arreglar las cosas mientras estemos a tiempo, mientras tengamos al hermano, mientras el hermano congregue, mientras el hermano siga yendo como nosotros, porque uno no sabe si el hermano o vos, o uno mismo o yo, puedo dejar. Entonces, bien lo dice él. Jesús usa analogía legal. Arréglate con tu adversario o hermano mientras vas con él. Si no lo haces, el adversario puede entregarte al juez y al alguacil y serás encarcelado. La prisión y el pago son metáforas para el juicio divino y la deuda espiritual que enfrentamos, ¿sí? Y la deuda espiritual que nos enfrentamos. Si no perdonamos y somos reconciliados, son consecuencias que durarán hasta saldar la deuda. Entonces no es que tenemos que pensar, no, si fue algo así nomás y ya está. No, hasta que no arreglemos, hasta que no hagamos, son consecuencias que durarán hasta saldar la deuda. Dice, este pasaje nos enseña la verdadera justicia divina. Incluye la pureza del corazón y la eliminación de la ira y el odio. Debemos buscar activamente la paz y reconciliación con los demás, sin demora ni excusa. Tenemos que buscar, no callarnos y no decir, y bueno, se le va a pasar, ya, mañana se le pasa, y seguimos. No, tenemos que arreglar, tenemos que estar a cuenta. Arreglar eso que hace que nos mantenga ahí, con esa deuda. Con esa deuda. Nuestras relaciones interpersonales son cruciales para nuestra relación con Dios, y resolver conflictos es una prioridad inmediata para evitar un juicio severo. Bien nos decía el pastor ayer, conflictos, evitar los conflictos. Sí que lo vamos a tener, por supuesto que sí. Sí que vamos a tener conflictos, pero solucionemos, arreglemos
No nos quedemos estancados ahí, no nos quedemos. Tenemos que tiene que ser una prioridad en arreglar eso. Inmediata para evitar un juicio severo. Nos conviene recordar que el perdón es para quien perdona. Perdonar. Perdonar significa quedar en cuenta, quedar liberado, quedar en paz. Ayer tuvimos una enseñanza tremenda. La iglesia, se vio la iglesia. Y como decía Raúl, decía, si escuchan ruido, si escuchan algo, es porque se están poniendo a cuenta. Qué bueno, ¿no? Tener la enseñanza que tenemos nosotros como nuestro pastor, que nos insta a levantarnos, a tomar, a darnos ese abrazo, pero un abrazo de corazón tiene que ser, no de ahí nomás porque para que el pastor me vea o para que los hermanos y diga ya está. No. Albergar rencor hacia otro, solo nos envenenamos. Al albergar rencor hacia otro, solo nos envenenamos. El perdón, en cambio, insufla vida a nuestras almas. El pecado siempre destruye, mientras que la obediencia trae vida en abundancia. Buscaba el significado de insufla. Dice, infundir a alguien algo inmaterial como un sentimiento o una idea. Entonces, dice, insufla es, en cambio, insufla vida a nuestras almas. La palabra de Dios nos guía a tener eso, para nuestras almas. Llenar, dar vida a lo que hacemos. El Salmo 55, 22 dice, echemos nuestras cargas sobre el Señor. Entregar las cargas, entregar esa mochila, entregar la situación a Dios. Despojarnos de todo eso, como decía la palabra, la ira, el odio, el rencor. Entregarle a Dios. Entregar a Dios. Y Él llena nuestro corazón de alegría y de paz. Claro que nos vamos a equivocar, por supuesto que sí, porque Dios lo dice en su palabra. Sí, somos seres humanos, pero no nos quedemos con eso de que somos seres humanos y que Dios nos perdona, pero no arreglamos las cosas con nuestro hermano, con nuestro adversario. Aprovechemos mientras estemos a tiempo, aprovechemos mientras caminemos y no nos quedemos encerrados en esa condena, en ese juicio final. No nos quedemos encerrados ahí. Busquemos hacer lo que nos llama el Señor, ¿no? El arreglo significa buscar el perdón, confiar y reparar el daño. Entonces, si nosotros arreglamos nuestros conflictos, nuestra situación, buscamos ser perdonados, buscamos nuestro perdón, y confianza, y separar y reparar el daño. Y sabemos nosotros que tenemos un Dios que todo lo puede. Él todo lo puede, Él todo lo cambia, Él todo es un Dios de oportunidad, es un Dios vivo. Nosotros no clamamos a un Dios de madera, ni a un Dios de metal, ni a un Dios de estampita. Nosotros no clamamos a un Dios cual que tenemos que ir y llevarle una vela y plantarle una vela, si es de color o no. Nosotros tenemos un Dios y un Padre que nos mira en todo tiempo y en todo momento. Un Dios de gracia y de misericordia. Un Dios de paz.
un Dios de orden, de oportunidades, de milagros. A Dios que ha entregado su Hijo en la cruz por nosotros, y como dice su palabra, su sangre tiene poder, esa sangre derramada tiene poder, y nosotros tenemos el privilegio como hijos de ir a esa fuente divina y llenarnos. Y nuestra fuente principal es esta. La leemos por cada situación que pasa, buscamos y sabemos que Él nos escucha, Él nos responde a través de la palabra. Espero que sea de bendición como lo fue para mí primeramente, porque Dios siempre toca el corazón a nosotros primeramente. Bueno, que sea de bendición como lo es para mí, para todos ustedes. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso lunes, un hermoso comienzo de semana, que tengan un año lleno de bendición, de la gracia y la presencia de Dios, y buscando siempre de Él. Así que muchas bendiciones, Dios los proteja y los ayude. Dios nos ayude.